esta vez vamos a hablar sobre filosofía del tratamiento conservador de tumores en los maxilares y para ello hemos invitado a un especialista de medicina y patología oral y además tiene doble especialidad, también es cirujano maxilofacial y es miembro de la unidad de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Sabogal. Demos la bienvenida al doctor Hiroshi Concha Kusihualpa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas Bienvenido al gracias. programa. ¿Cómo está, doctor? Y siempre es un gusto venir a compartir algo de conocimiento con ustedes. Y aquí pues un tema bastante interesante para poder conversar. Este nombre que usted me ha dado, filosofía, me da mucho que pensar si es una corriente o es una opción individual. Una corriente de su especialidad o una opción. Mm, eh, eh, para comenzar me gustaría explicar en relación a que es una forma de pensar, es una corriente que nosotros practicamos desde hace muchos años. Y este básicamente la hemos adquirido en el centro donde nos hemos formado. Mi residencia o las residencias que hemos hecho han sido enfocalizadas básicamente a que el odontólogo es uno de los pocos profesionales que se dedica, digamos, al área bucofacial, que siempre tiene la posibilidad de ofrecer al paciente tratamientos que no tengan consecuencias en el tiempo, básicamente en el que el paciente, a consecuencia del tumor y del tratamiento que se le haga, no pierda pues digamos una O sea, cantidad importante de tejido óseo, mucho menos piezas dentarias. O sea, la filosofía está abocada básicamente a que cuanto menos dientes y menos estructuras anatómicas pierda el paciente, con obviamente controlando la enfermedad, esto va a influir de una manera muy importante en cuanto a función estética, pero también en cuanto a la parte emocional en el paciente, ¿no? Hay muchos centros donde tratan este tipo de enfermedades, ¿no? Y los ujú. tratamientos siempre van a ser generalmente radicales, en el sentido de que en algunas corrientes hacen resecciones importantes. Claro que eso también está indicado dependiendo de la patología, pero en nuestro caso tratamos siempre de ofrecer al paciente una alternativa conservadora que nos permita controlar la enfermedad, pero sin hacer mucho daño al Claro. O paciente, sea, ¿no? es una filosofía conservadora y que mucho influye su especialidad de patólogo, ¿no? Claro que Si fuera sí. de repente solamente cirujano, de repente la tendencia sería más a la cirugía, ¿no? De A la hecho, resección. sí, de hecho que el hecho de ser un híbrido Claro. entre medicina y patología y cirugía te da la oportunidad de primero conocer más y de mejor manera la enfermedad, entender un poco el principio, porque cuando uno entra como cirujano netamente, uno prácticamente piensa que la solución netamente siempre va a ser puramente quirúrgica, que es la tradicional. O sea, Ajá. no, aquí no podemos decir que no, estoy de acuerdo. La cirugía es una de las opciones más importantes para algunas de estas patologías, pero si conociéramos mejor estas enfermedades, entonces tal vez, dependiendo de cada condición en el paciente, pudiéramos, antes de irnos a la opción radical, ofrecer algún otro tratamiento, conociendo previamente los mecanismos, y de esa forma pudiéramos ser un poco más conservadores, Claro, ¿no? al Ese menos es el intentarlo objetivo. como primera opción, ¿no? En todo caso, los tratamientos que usted plantea. Claro, en realidad esa es la idea, ¿no? Todos los días vemos pacientes que tienen, digamos, estas consecuencias como las que estamos viendo en las imágenes en este momento. Eh, yo me pongo siempre en la posibilidad de qué le ofrezco a mi paciente cuando le ofrezco alternativas de tratamiento. Quiero que termine con pérdida de una cantidad importante de estructura ósea. Si no quiero que llegue a ese objetivo, entonces definitivamente puedo estudiar de mejor manera la lesión, porque dentro de todas las lesiones hay lesiones que son más agresivas y otras menos agresivas. Ajá. Por lo tanto, no puedo aplicar una conducta radical a todas las lesiones. Cada una tiene su propia biología, su propio comportamiento, y entonces es la de obligación nuestra aplicar específicamente a cada individuo, según la patología que tenga, técnicas un poco más conservadoras, ¿no? Doctor, ¿y qué tumores, según su casuística, se pueden encontrar en los maxilares? Ya que hay diversas clasificaciones, pues, clínica radiográfica, histopatológicas, según el origen. ¿Qué tumores ha podido, digamos, según su casuística, encontrar con mayor frecuencia? En lo que se refiere a la clasificación, ya esto está bastante estructurado. Ujú. La Organización Mundial de la Salud y diferentes investigadores a nivel mundial que se dedican
a identificar estas patologías han hecho diferentes clasificaciones, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos viendo es una de las tantas clasificaciones de los diferentes tipos de tumores que existen. Esta es la que ya está siendo, es utilizada a nivel internacional como un estándar, que es la clasificación histológica, por ejemplo, de los tumores ontogénicos. Los tumores ontogénicos son un pequeño grupo de toda la patología que puede haber. En realidad, tumores en los maxilares y en la boca puede haber de diferente naturaleza, ¿no? Tumores que derivan de epitelio, tanto desde el punto de vista de tumores benignos como también tenemos tumores malignos. No vamos a hablar de la parte de tumores malignos porque sí, definitivamente la parte de tumores malignos ya tiene su tratamiento bastante bien específico. Siempre va a ser radical, siempre va a recibir generalmente terapia con radioterapia o quimioterapia opcionalmente. El tema en sí es básicamente discutir cómo manejamos los tumores que sean benignos, y dentro de los benignos, pues reitero, tenemos un grupo que son los tumores ontogénicos, tenemos otras enfermedades denominadas lesiones fibróseas o tumores derivadas del tejido conectivo que también pueden producirse dentro de los maxilares, ¿no? Propiamente el tejido óseo, tejido nervioso, tejido fibroso, de vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Hay toda una serie de tumores que se pueden producir. Obviamente cada uno tiene su incidencia, esto es variable de país en país, de región en región, e inclusive factores epidemiológicos como raza, edad, influyen mucho para que algunos de ellos sean más frecuentes que otros, ¿no? Incluso en nuestro país, que bueno, hay una mezcla de razas impresionante. Sí, hay una incidencia muy importante de tumores ontogénicos. Los tumores ontogénicos son uno de los más frecuentes que podemos ver, y dentro de los tumores ontogénicos hay algunos que son más frecuentes, ¿no? Llame decir, por ejemplo, los ameloblastomas, el tumor ontogénico keratoquístico, los odontomas, son algunos de los tantos tumores que podemos ver con cierta prevalencia, ¿no? Dentro de nuestro medio, ¿no? Y básicamente muchos de los casos que podemos ver en el transcurso de la presentación van a involucrar algunos de estos tumores, pero manejados, reitero, con una filosofía un poco más conservadora, sin necesidad de ser radicales, ¿no? Okay. De repente podemos ver algunos casos, Por ejemplo, en esta vista es un claro ejemplo de cómo eh, los tumores en los maxilares pueden comprometer una extensión importante de la estructura ósea y producir inclusive desplazamiento de las piezas dentarias. El tratamiento conservador quirúrgico, por ejemplo, involucra remover quirúrgicamente todas estas lesiones y tratar de conservar dientes. Si vemos la fotografía inferior, vamos a ver que es la radiografía del control en el posoperatorio, donde vemos que se han conservado las piezas dentarias, se les ha hecho tratamiento conservador. O sea, la idea no es tampoco quitar las piezas dentarias de una manera indiscriminada, sino tratar de mantener la estructura. Ese es el tratamiento convencional. Ese es el tratamiento convencional, ¿no? En el que quirúrgicamente tratamos de conservar lo que más se puede. ¿Correcto? Tratamientos más radicales, como en este caso, por ejemplo, en un ameloblastoma, involucra no solamente también pensar en una resección completa del tumor para asegurarnos de que la enfermedad haya sido completamente eliminada, sino también métodos de reconstrucción que tienen que ser elaborados inmediatamente. O sea, reitero, cada patología tiene su propia forma de manejo y hay que respetarla, ¿no? En este caso es un ameloblastoma sólido. El ameloblastoma sólido es un tumor benigno, localmente agresivo, que si no lo manejamos de la manera adecuada, pues tiene una posibilidad de recurrencia en algunos casos, ¿no? Cuando no queremos, digamos, utilizar técnicas agresivas. Simplemente para recordar es que cuando uno hace una excisión de un tumor, como estamos viendo ahí, recordemos que la gran capacidad que tienen nuestros tejidos de recuperar el tejido perdido después de una excisión, ¿no? Ahí estamos viendo, es un tumor benigno definitivamente, estamos haciendo la excisión completa, estamos tratando de buscar una cicatrización por segunda intención, y lo que estamos viendo exactamente en unas 2 o 3 semanas es que el tumor prácticamente ha sido, bueno, obviamente ha sido eliminado, pero lo que estamos aquí valorando es esa capacidad que tienen los tejidos de recuperarse solamente por los mecanismos de cicatrización. Esto tiene que ver más también con la edad, ¿no? Claro que sí, recordar siempre que un tejido, cuanto más joven es, o el paciente más joven, definitivamente la cicatrización es mayor.
todos estos mecanismos que estamos viendo acá en esta diapositiva, que resume muy bien las interacciones, todo es el obrero que está diariamente involucrado en todos estos mecanismos son las células. Y las células se comunican unas a otras por mediadores químicos, como vemos ahí algunas resumidas. La interacción de todos estos componentes celulares hacen que los tejidos cicatricen y se reparen. Si este mismo principio aplicamos a los tumores también, si nosotros controlamos el patrón de crecimiento, controlamos la población celular mediante algunas opciones terapéuticas, entonces el organismo también está obligado a reparar, a recuperar ese tejido óseo perdido. Y qué mejor manera si es que no perdemos hueso y no perdemos Claro, ahí dientes entra la también, ¿no? filosofía del tratamiento conservador que tú me Claro. estás hablando, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces aquí, por ejemplo, Ajá. si ustedes es una lesión benigna, es un quiste óseo Ujú. traumático, pero quiero que vean, o sea, claro que hay que trabajar en el diagnóstico diferencial también. Es una paciente, me acuerdo que vino con un año de tratamiento de ortodoncia, aparentemente no se habían percatado del problema, sin embargo es una lesión benigna. El simple hecho de hacer una biopsia, como ustedes están viendo ahí, y permitir que el coágulo ocupe ese espacio vacío que está dentro de la mandíbula, pues hace que luego en el postoperatorio sobrevenga un proceso de reparación espontánea y automática por el coágulo que se ha formado dentro de la Claro. mandíbula. Ujú. Tanto así que el control al año, como verás, hace pues que prácticamente la lesión se haya reparado Ajá. completamente, y lo bueno es que no se ha tocado absolutamente ningún diente, ¿no? Exacto, ¿no? Porque aparentemente No uno hay, podría ver que hay compromiso ya. claro, si nosotros planteáramos un diagnóstico presuntivo equivocado, Ajá. erróneo, eso es muy importante. Para diagnosticar este tipo de enfermedades, un estudio profundo, utilizando todos los medios de diagnóstico y hacer un examen clínico minucioso es muy importante, porque si nos hubiéramos equivocado aquí, tal vez hubiéramos pensado en otras lesiones localmente agresivas, tal vez hubieran propuesto tratamientos de endodoncia de esos dientes, Ajá. cosa que no fue necesario, ¿no? Realmente la idea es, si un trabajo está bien elaborado, bien planteado y el diagnóstico bien establecido, cuanto menos daño hagamos a nuestros pacientes, mejores resultados vamos a tener. Ese es el objetivo de este Ajá. tipo de Interesante. tratamiento, ¿no? Algunas neoplasias, como el tumor ontogénico queratoquístico que tiene hoy en día, es considerado como una neoplasia. Anteriormente esta lesión era considerada como una lesión quística, pero luego con todos los estudios moleculares que hoy en día existen, eso es importante mencionar, hoy en día se sabe más de las neoplasias gracias a los estudios moleculares. El estudio molecular que involucra conocer cómo funciona cada componente de la lesión tumoral y cómo reacciona con el tejido circundante. De esa forma se identifica por qué algunas neoplasias son más agresivas que otras, por qué tienen un patrón de crecimiento y de infiltración más agresivo que otras, y por qué inclusive el mismo tumor, pero en diferentes personas, tiene una respuesta completamente diferente a algunos tratamientos aplicados idénticamente. La respuesta es que cada tumor tiene su propio comportamiento en cada individuo. Por ejemplo, en ese tumor no se sabía que era maligno. Me estás No diciendo. es maligno, no es una neoplasia Ah, ok. maligno, sino que es una lesión, es un tumor localmente agresivo. Es benigno, pero localmente agresivo. Ah, Cuando digo como el queratoquiste. claro, Ok. el tumor ontogenético queratoquístico es el nombre moderno Ajá. del queratoquiste. Queratoquiste. Ah, Lo que ok. pasa es que el queratoquiste tiene pues tradicionalmente dos variedades según la estructura histológica, una forma paraqueratinizada y la otra ortoqueratinizada, Ajá. de las cuales la forma paraqueratinizada es la que comparativamente con la otra forma es un poco más agresiva. No significa que el paciente tiene cáncer, ojo por si No, acaso, claro. sino que cuando uno no hace el tratamiento, la excisión quirúrgica adecuadamente, hay una gran posibilidad de que la lesión vuelva a aparecer o reaparezca. Entonces, frente a esas condiciones, muchos investigadores en el mundo se plantearon, ¿por qué si es una lesión que tiene morfológicamente parece un quiste, si las comparamos con otras lesiones quísticas, por qué este específicamente tiende a recurrir nuevamente? ¿Por qué vuelve a aparecer? ¿No? Y la respuesta la han encontrado justamente en el transcurso de estos años, de que biológicamente el epitelio, existe una interacción entre el epitelio que forma parte de la pared
con las células que se encuentran alrededor, que lo que hacen es mediante marcadores o mediadores bioquímicos activan pues la función osteoclástica, fibroblástica, y eso hace que el epitelio por un lado prolifere, por otro lado también haya un mayor incremento en la resolución ósea. Eso ¿no? tiene que ver mucho con su origen epitelial. Claro, es un tumor odontogénico epitelial, correcto, eso se plantea. Entonces, el tratamiento tradicional, por ejemplo, aquí que era quitar el tumor quirúrgicamente, hemos visto casos inclusive de resecciones, ¿no? Exacto, porque hay varios tratamientos que he estado viendo también. Resecciones en el sentido de que quitan el tumor con un fragmento de maxilar, que en ese caso la verdad que es demasiado radical desde nuestro punto, muy a pesar de que con solamente hacer curetajes la tasa de recidiva oscila más o menos entre un 25%, o sea, sigue siendo un poco alta. Sin embargo, cuando a este esquema de tratamiento, justamente aquí no sé si podemos ver en la pantalla, ¿por qué esta lesión tiene un comportamiento localmente agresivo? Porque si vemos aquí, ahí vemos la estructura epitelial, y es muy frecuente encontrar lo que se denominan quistes satélites, que son estas pequeñas formaciones que ustedes ven, que son, si podríamos llamarlo de alguna forma, quistes hijos, que están involucrados dentro del tejido conectivo alrededor de la lesión principal. Entonces, cuando uno no hace una excisión quirúrgica conservadora, o sea, me refiero a enucleación simplemente, en forma adecuada, existe el riesgo de haber dejado esos residuos de quistes pequeños en la estructura ósea, y por lo tanto a partir de esto, pues en poco tiempo el paciente va a volver a tener otra vez la lesión. Entonces, por ese sentido, la tasa de agresividad es un poco importante. Entonces, algunos profesionales en el mundo, cuando ven este tipo de lesiones, pues prácticamente aplican criterios radicales y dicen, como esta lesión es agresiva localmente, entonces tenemos que hacer tratamientos agresivos, y eso involucra resecciones con cirugía reconstructiva simultánea, ¿no? Puede ser injertos o cirugía microvascular, que en algunas en las zonas... Para quitar toda posibilidad de que estas lesiones pequeñas puedan... Lógicamente, así es. Como vemos aquí, este es un tratamiento conservador en el sentido de solamente se ha hecho la enucleación de la lesión, se ha conservado las piezas dentarias, como tú ves ahí, y tenemos el control al año, más o menos, como vemos en la diapositiva inferior, y vemos pues que está habiendo una regeneración progresiva, ¿no? Qué importante que estas lesiones tienen que ser controladas cada cierto tiempo para verificar que no vuelvan a crecer. Si queremos ver un ejemplo más claro de cómo es el tratamiento quirúrgico, aquí tenemos una lesión en la mandíbula que está comprometiendo prácticamente una porción importante del cuerpo y el ángulo. Aquí hemos hecho un abordaje quirúrgico. En algunos casos sí es necesario sacrificar algunas piezas dentarias dependiendo de la relación con la lesión, y en la fotografía inferior, que es lo que estamos viendo pues el resultado del control al año, donde vemos que la estructura ósea se ha regenerado completamente, ¿no? Esto es un tratamiento con anestesia general, involucra un cierto presupuesto también en el paciente, eso es muy importante. El cirujano muchas veces por facilidad puede ofrecer un tratamiento adecuado, pero hay tratamientos que pueden ser muy positivos a bajos costos, ¿no? Eso es también importante. El cirujano siempre piensa no piensa mucho en eso a veces, ¿no? En la economía del paciente. ¿Por qué no pensar en un tratamiento efectivo, barato, pero con buenos resultados también, ¿no? Claro, porque muchos de estos pacientes no son, digamos, holgados económicamente, ¿no? Así son es. empleados, obreros, ¿no? Que están asegurados, entonces, digamos, no disponen de la economía como para poder hacer un tratamiento en forma particular. Sí, pues. Cuando son lesiones tan grandes como las que estamos viendo, sí, definitivamente hay que ser un poco radical, como estamos viendo en este caso, ¿no? Es un tumor ontogénico keratoquístico muy grande en el maxilar superior, que involucra pues digamos un tratamiento importante, tratar de limpiar absolutamente todo, ¿no? Es lo que comúnmente se hace. Ya adentrándonos un poco más a la parte conservadora, entonces ahí ya viene la parte específica de marsupialización, claro, por ejemplo, ¿no? El fundamento biológico, estos esquemas de tratamiento, ¿no? Y también vamos a ver las ventajas y desventajas de estos tratamientos después de la pausa comercial con el doctor Hiroshi Concha. Ya volvemos aquí en Debate Odontológico. Despierta con el panorama de las noticias del Perú y el mundo. En TV Noticias, en alta definición, con Lucía Pareja y José Guillén. La cobertura más completa para comenzar tu día bien informado. De lunes a viernes,
a partir del mediodía. Porque TVCO Noticias, La noticia está aquí. TVCO, el canal. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Hiroshi Concha hablando sobre filosofía del tratamiento conservador de tumores en los maxilares. Y justamente vamos a leer el fundamento biológico de estos esquemas de tratamiento. Doctor. Sí, mire, el objetivo, como habíamos mencionado, era conservar la mayor cantidad de estructuras anatómicas sin perjudicar al paciente. En ese sentido, por ejemplo, una de las tantas técnicas que podríamos utilizar conservadoras es la técnica de marsupialización, que tiene una tremenda ventaja, sobre todo en lesiones grandes, en lesiones que son benignas, en lesiones que tienen un componente quístico, porque esta técnica está específicamente indicada en lesiones que tengan una morfología quística. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos utilizarlo en quistes dentígeros gigantes, donde sabemos que los quistes, cuando alcanzan grandes tamaños, pueden producir deformaciones, pueden adelgazar tanto al hueso que cuando uno haga una simple enucleación, el hueso se fracture con muchísima facilidad. En cambio, si previamente al tratamiento quirúrgico de enucleación hacemos tratamiento de marsupialización, lo que estamos logrando es permitir que ese hueso que está adelgazado, llame decir en las paredes o al circundantes a la lesión, comienza a tener un incremento de la actividad osteoblástica. El incremento de la actividad osteoblástica va a permitir que el hueso recupere su grosor y exista una especie de fortalecimiento de las paredes óseas circundantes, de tal manera que si nosotros quisiéramos hacer una terapia quirúrgica secundaria un poco más importante, ya trabajemos en un hueso más sólido, más duro y con menos posibilidad de fractura. Consiste, pues, como vemos ahí en la diapositiva, en hacer una apertura. Ahí tenemos una gráfica en donde vemos en el diagrama se labra una ventana que comunique, en este caso, la cavidad bucal con el área patológica. Y de esa manera lo que estamos logrando no solamente es alterar digamos, el contenido de la patología, sino lo que estamos haciendo es permitir que el hueso comience a formarse progresivamente en el transcurso de los siguientes meses a partir de haber hecho esta técnica, de tal manera que esto, pues, nos permite realmente muchas veces, a veces hay una regresión completa de la lesión, de tal manera que vemos al paciente periódicamente 8, 9, 10 meses. Este sí es un problema, de repente el tratamiento es prolongado. Sin embargo, los beneficios, pues, son obvios, ¿no? Llega un momento en que la lesión se ha reducido tanto, de un tamaño tan importante, que con anestesia local aplicamos otra técnica mucho más conservadora y simplemente nos limitamos a quitar el residuo que pudo haber quedado después de la marsupialización. Pues se produce un cambio en la pared quística, ¿no? Claro. Ahora, te decía que esta lesión, por ejemplo, no solo se utiliza en dentígeros, también podemos utilizar en el tumor ontogénico queratoquístico. Pero ahí sería, digamos, diagnosticado a tiempo, en todo caso. Claro que sí. Obviamente el diagnóstico siempre tiene que ser apropiado, hay que hacer todo el proceso necesario, pero en relación a la pregunta que me acabas de hacer, ¿cambia el comportamiento de la lesión? Sí, cambia el comportamiento de la lesión, y eso biológicamente se ha demostrado. En el tumor ontogénico queratoquístico, cuando se trata con marsupialización, por una modificación en el comportamiento celular a nivel del epitelio tumoral y también de la cápsula, estas lesiones se vuelven menos agresivas. Inclusive el epitelio cambia de estructura, ya no es un epitelio clásico del queratoquiste, sino es un epitelio más grueso y una metaplasia epitelial, de tal manera que cuando se hacen los análisis comparativos entre una lesión no tratada de esta forma y otra tratada, pues se ha visto que bioquímicamente hay una variación del comportamiento, y esto hace que la lesión sea menos agresiva y por lo tanto las posibilidades de recurrencia sean menores. Si comparamos la recurrencia con un tratamiento convencional, reitero, nucleación, estamos hablando, había mencionado, el 25 a 30%. Claro. Con esto se reduce llegamos hasta 15% y un poco menos en alguna realidad. Entonces, tiene sus ventajas. El inconveniente es el tiempo que tenemos que seguir, la incomodidad, la paciencia que debe tener, hay que educar al paciente. Sí, ese es un problema que se soluciona fácilmente informando, educando al paciente y preocupándonos por el paciente, porque esa es una
es la forma adecuada, Sí, ¿no? seguimiento. Un seguimiento estricto del paciente y a veces hasta lo tenemos que llamar para que venga a sus controles, porque si no viene a los controles y el tapón, etcétera, se elimina, etcétera, podemos perder al paciente y podemos tener algunas otras complicaciones, ¿no? Como más o menos se mencionó. En esta fotografía vemos claramente, ¿no? Es un tumor ontogénico keratoquístico que se ha marsupializado. Y la pregunta que siempre nos hacen cuando presentamos estas técnicas es que aquí, por ejemplo, no podemos dejar la cavidad expuesta al medio bucal, sino podemos confeccionar un tutor de acrílico, como estamos viendo que va a servir de una especie de tapón mecánico que va a evitar que se introduzcan los alimentos y la incomodidad. Porque si dejáramos abierto, imagínate, ¿no? Cómo sería esta situación. Entonces el paciente aprende a lavarse, aprende a cuidar su aparatito, etcétera, ¿no? Esto lo utiliza ¿hasta cuándo? Hasta que la lesión se reduzca, de tal manera que cuando ya tiene un tamaño pequeño, entramos con una segunda cirugía y prácticamente el tumor pues es extirpado completamente, todo con anestesia local, nada de anestesia general, no es necesario. Entonces el costo es mínimo. Claro. Además, digamos, ¿cuántos meses durará un tratamiento promedio de esto? Depende mucho ¿cómo se llama? Del tamaño de la lesión. Cuanto más grande, más podemos tener lesiones de 8 meses, 9 meses. En la literatura está reportado de 1 año, 2 años. Algunas lesiones demoran mucho tiempo, pero eso está directamente relacionado al tamaño de la lesión. Claro, también el tutor hay que irlo cambiando porque se va reduciendo la lesión, ¿no? Así es, Claro. el tutor hay que ir desgastándolo, ¿no? Hay que desgastar. La técnica es sencilla, no sé si podemos ver aquí. Claro, claro que sí. La técnica involucra, como les he dicho, es una técnica con anestesia local. En este paso el paciente está despierto, hemos puesto anestesia regional, no necesitamos anestesia general. Aplicamos un bisturí, hacemos la apertura como ustedes ven ahí, la cavidad, exponemos, evacuamos y hacemos una limpieza y simplemente completamos con una sutura simple, sencilla alrededor que nos va a permitir comunicar la mucosa con las paredes de la lesión. De esta manera estamos manteniendo esa comunicación, que es el principio fundamental. Esto no lo dejamos vacío, le tenemos que colocar un apósito con un antibiótico local y esto a su vez a las 2 o 3 semanas es cambiado por el tutor de acrílico, el cual cada cierto tiempo tiene que ser modificado dentro de lo que significa el manejo de estas lesiones, ¿no? Ahí estamos viendo, miren aquí por ejemplo, esta es una fotografía de una lesión que ya tiene un regular cantidad de tiempo con la marsupialización. Exactamente después de unos meses vemos que el orificio se reduce prácticamente en forma completa. Si vemos las fotografías, ustedes van a ver cómo el paciente tiene una lesión que compromete el cuerpo, el ángulo, inclusive hasta la apófisis coronoides y hasta el cóndilo. Y luego vemos en la otra vista que la lesión se ha reducido notoriamente y hay una formación de hueso nuevo, hasta que en una cirugía complementaria quitamos la segunda molar que está involucrando esta lesión y el control postoperatorio pues nos permite ver una recuperación completa de toda la estructura ósea, ¿no? Y esa es justamente la ventaja de que nuestro paciente anatómicamente y funcionalmente está restablecido. No tiene cicatrices antiestéticas que a veces algunas técnicas nos hacen aplicar. Es un tratamiento, reitero, económico y las ventajas de conservar lo propio en el paciente, que es lo mejor que se puede ofrecer en nuestro paciente. En otros tratamientos conservadores ya le hubiesen hecho resección, ¿no? Esa expulsión de la mandíbula. Miren este caso, por ejemplo, si vemos en la pantalla, es una lesión muy grande en la mandíbula. Estamos hablando de prácticamente de un lado a otro lado, como en forma de broma diría de oreja a oreja, pero es una lesión muy grande. Hacemos marsupialización, miren lo que obtenemos en un control más o menos al 1 año y medio, a los 2 años. Hay una recuperación completa, los dientes están prácticamente hasta se han vuelto a reorientar, si te has dado cuenta, ¿no? De lo que estaban ligeramente inclinados, prácticamente se han verticalizado y han tratado de recuperar su estructura. Y eso es lo que justamente vemos en pacientes pediátricos cuando aplicamos estas técnicas y en dientes que están en proceso de erupción. Muchas veces los dientes que han sido desplazados hacia el borde basal o han sido desplazados hacia otras ubicaciones tienden a reorientar su erupción y generalmente vuelven a la arcada. Entonces
O sea, estamos hablando realmente de una posibilidad de que los pacientes, en el caso de los niños, no pierdan sus dientes y erupciones normalmente. Si esto lo complementamos con el especialista en ortodoncia, que puede asistir cuando hay complicaciones, pues realmente se logra recuperar piezas dentarias. Rápido lo generan los niños, ¿no? En los niños sí, definitivamente la forma como aplicamos o cómo tenemos estas técnicas en los niños es formidable, ¿no? Veamos otro caso, no sé si podemos ver esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la técnica utilizada en otra lesión, que es el ameloblastoma quístico. Dentro de las variedades de ameloblastomas hay una forma que es menos agresiva. Por lo tanto, es muy asequible hacer esta técnica de marsupialización. Es la forma de ameloblastoma quístico. ¿Por qué se le llama quístico? Porque su morfología es la de un quiste. En una de sus paredes existen fragmentos de tumor, en este caso el ameloblastoma, que eso histológicamente se tiene que diagnosticar. Entonces, cuando esta lesión tiene esa variedad, la marsupialización es una opción formidable para reducir inicialmente el tumor, y luego sí es necesario hacer una cirugía ya mucho más conservadora, pero menos agresiva, ¿no? Como vemos acá, aquí es una paciente joven, es una jovencita de 25 o 30 años que tenía una ameloblastoma bastante grande. Ya estamos con las fotografías de la marsupialización, aproximadamente 6 a 7 meses. Miren, comparen esta fotografía, es interesante. La radiografía inicial que nos muestra una lesión muy extensa, que involucra parte del cuerpo, todo el ángulo, toda la apófisis coronoides y prácticamente llega hasta el cóndilo. Sí, viene su tercera. Y sí, efectivamente, la pieza 3.8 que estaba con un desplazamiento hacia el borde basal. El control a los 6 meses después de la marsupialización nos permite ver, miren, una recuperación de la estructura ósea en coronoides, en cóndilo, en borde posterior, en el borde basal, e inclusive la tercera molar, si te darás cuenta, tiene una tendencia hacia la erupción progresiva, que es algo que frecuentemente se ve en pacientes jóvenes y en niños sobre todo, ¿no? Hay una segunda, por ejemplo, ya ha involucrado la raíz distal, ¿no? Sí, pues claro, en ese caso, si es que ya la reabsorción radicular es una respuesta que se puede encontrar en algunos tumores, ya involucra sí, lamentablemente sacrificar, pero solamente cuando vemos que hay relación de la estructura dental y hay pérdida de la estructura radicular, sí se podría tranquilamente en una segunda etapa del tratamiento hacer la resección o la enucleación de los residuos de tumor que quede, más la extracción de la pieza dentaria, que de hecho no tiene ya soporte por cuestiones de reabsorción radicular. Digamos ahí se nos viene esta pregunta de en qué tumores, digamos, se puede aplicar esto, ¿no? Esos tratamientos conservadores, y en cuáles no, digamos. Por más que de repente, por más que sean benignos, de repente se haya, digamos, diagnosticado de forma inicial ese tumor, hay unos que sí se puede y de repente unos que no. Sí, justamente en eso estaba, ¿no? Esta técnica de marsupialización está indicada en lesiones quísticas extensas, ¿no? En el tumor ontogénico queratoquístico para cambiar su patrón de comportamiento y en el ameloblastoma quístico. Así es. Serían 3 lesiones, de las cuales 2 generalmente, tradicionalmente recibían tratamientos radicales, y cuando digo radical me refería a enucleaciones amplias con extracciones de piezas dentarias o resecciones con cirugía reconstructiva al tumor ontogénico queratoquístico y al ameloblastoma. El problema es que el ameloblastoma hay que saberlo tipificar. Cuando a un cirujano el informe de patología le dice ameloblastoma, automáticamente el cirujano dice, este es un ameloblastoma y que es radical. Pero si el patólogo tiene experiencia en esta parte, y eso es muy importante, por eso la importancia de que la muestra sea evaluada por un patólogo odontólogo maxilofacial, porque está entrenado para decirte el nombre y el apellido del tipo de ameloblastoma. Si el patólogo te dice ameloblastoma, la conducta siempre va a ser agresiva, pero si el patólogo te dice ameloblastoma quístico y te dice inclusive la variedad de ameloblastoma quístico, pero hay variedades histológicas, entonces el cirujano sabe que no tiene que ser tan agresivo y que puede considerar una de las alternativas de tratamiento puede ser la marsupialización, dependiendo obviamente de la evaluación por imágenes, de la evaluación de la lesión, de la extensión, etcétera. Puede ofrecerle al paciente como alternativa de tratamiento inicial una marsupialización. Obviamente esto no es para todos los casos. Otra vez reitero, hay que analizar
las ventajas y desventajas, hay que analizar al paciente, cómo va a responder el paciente, inclusive si es un paciente colaborador, aunque no creas, esto es muy importante. Hemos tenido buenas experiencias con este tratamiento, pero también hemos tenido malas, sobre todo en pacientes que no colaboran, ¿no? Un paciente le dices muy bien, le explicas que el tratamiento involucra tantos pasos, tantos controles. Si el paciente se descuida y no viene, podemos fracasar. Entonces, el paciente tiene que estar consciente de que es un tratamiento largo, eficiente, largo, pero hay que estar preocupados Claro, los fracasos también se aprenden. Claro que sí, y como te digo, parte del fracaso muchas veces es culpa del paciente. El paciente, como ve que está yendo todo bien, se despreocupa, desaparece y al final regresa en un tiempo cuando el orificio que se ha dejado se ha obstruido completamente porque ya no está utilizando el tutor. Ajá. Y entonces la lesión tiende a crecer nuevamente y a veces cambiar inclusive a un patrón proliferante con infiltración ósea circundante. Entonces ahí ya hay que ser, lamentablemente ahí sí hay que ser un poco más radical y lamentablemente sí tomar decisiones que van más allá, ¿no? Yoshi, hay unos tratamientos, aparte de la marsupialización, ¿hay otros tratamientos alternativos para tratar estos tumores? Las otras alternativas, lo que en el futuro nos está presentando hoy en día es la terapia, um, ¿cómo se llama? Abocada a lo que es los aspectos moleculares. Hoy en día, por ejemplo, las investigaciones están basadas a lo que significa, primero, el conocimiento del comportamiento biológico de las lesiones tumorales, ¿correcto? Si en el futuro se conoce mejor el comportamiento biológico de los tumores, entonces se van a utilizar tratamientos blanco específicamente para inhibir esos componentes moleculares. Ese es el futuro del tratamiento de la lesión. El cirujano va a tener que aprender a operar menos, pero utilizar, por ejemplo, técnicas menos agresivas como la infiltración de sustancias, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Esta es otra patología que tradicionalmente se trata de una manera radical, y cuando digo radical me refiero al granuloma central de células gigantes. Es un tumor benigno, también localmente agresivo. Bastante destructivo. Bastante destructivo. Tratamientos tradicionales, cirugía resectiva, cirugía con enucleación, con reconstrucción, con injerto. Eventualmente en la historia está reportado hasta tratamiento con radioterapia. Obviamente el resultado era bastante impredecible y no siempre exitoso. En cambio, hoy en día se ha estudiado un poco el comportamiento más de este tumor y se utilizan técnicas como la aplicación de corticoides intralesional, como vemos aquí en esta fotografía. La técnica también es sencilla, simplemente es anestesiar la zona anatómica comprometida. Podemos utilizar nuestra jeringa cárpula y cargar los cartuchos de anestesia, como vemos ahí, con el medicamento, que en este caso es triamcinolona, ¿no? Está descrito otro tipo de corticoides también que se pueden infiltrar intralesionalmente. Las sesiones dependen mucho de cómo responde el paciente al tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Como vemos aquí, esto es formidable. Que un paciente venga con una lesión con ese compromiso, ¿no? Que inclusive haya desplazado las piezas dentarias, como tú ves, hacia el mentón, y que luego de los tratamientos secuenciales, a los 4 meses vemos en las radiografías oclusales, como tú ves, la comparativa inicial y la de control, ves cómo se ha formado nuevamente el hueso, se ha regenerado, ¿no? Entonces, a un niño, este paciente tenía 9 años, que tú le ofrezcas esta alternativa en donde no involucre cirugía, excepto para tomar la biopsia, pero sí hay que tomar una biopsia porque hay que confirmar lo que uno está pensando, y que luego en el control a los 15 meses tú veas una regeneración completa, ¿no? E inclusive, si te habrás dado cuenta, te había mencionado que los dientes tienden a nuevamente reorientar su eje de erupción. Al final erupcionan completamente sin necesidad de ni siquiera ayuda por el tratamiento con el ortodoncista. Esto es entender primero la biología de la lesión y darle al paciente esa posibilidad de poderle recuperar sin tratamientos mutiladores, ¿no? En este caso, este tipo de infiltración solamente sería el caso para estos tumores de células gigantes, o también podría ser para otros tumores. Por el momento, en la experiencia que estamos teniendo, está abocado a la aplicación de este tipo de tumores, ¿no? En el granuloma central de células gigantes, lo podemos manejar con corticoides intralesionales. Hay otros tratamientos que están utilizando a nivel mundial, como tratamientos con calcitonina, con alfa interferón, con bifosfonatos también. Hay algunos reportes de caso.
que obviamente tienen una respuesta variable. Ahora, esta técnica no creas que es efectiva en todos los casos. Okay. Hemos tenido fracasos también, y eso hay que reconocerlo. Pero es una muy buena oportunidad antes de irnos a lo más radical. O sea, la filosofía es, ¿por qué irnos a lo radical si podemos ofrecer a nuestro paciente una técnica que puede ser positiva, no lo va a perjudicar? O sea, lo peor que puede pasar en este paciente como resultado del tratamiento es que no se controle el crecimiento y el tumor se mantenga ahí. Eso es lo peor que le puede pasar. Claro. No lo va a convertir en algo más agresivo, no lo va a convertir en algo más maligno, no. Simplemente va el tumor persistir si es que hay un fracaso de la terapia. Entonces ahí sí nos queda la segunda opción que está debajo de la manga, que es la técnica quirúrgica, que ahí sí pues uno tiene que ser un poco radical. Claro, y ahí nos lleva la pregunta de por qué el cirujano maxilofacial o odontólogo puede aplicar estos esquemas a diferencia de otras especialidades. Yo O sea, creo... hay mucha pugna en las especialidades, en un hospital, por ejemplo, un cirujano maxilofacial, o cirujanos de cabeza y cuello, ¿no? Yo pienso que es cuestión de formación, ¿no? Al inicio de la entrevista te había mencionado que el odontólogo siempre va a ser conservador. O sea, el odontólogo inherentemente en su formación profesional tiene la filosofía conservadora. Desde el momento en que hacemos lo imposible para salvar un fragmento de raíz y hacemos tratamientos de conducto y hacemos pernos y reconstruimos y tratamos de mantener el diente lo más cantidad posible de tiempo que sea posible, desde ahí nace el pensamiento del odontólogo, cosa que de repente en otras especialidades no, desde comienzan a formarse como especialistas y entonces aplican técnicas un poco más radicales, que obviamente hacen que el paciente esté libre de enfermedades, eso nadie no lo duda. O sea, al final el paciente no se cura completamente con el problema, pero una cosa es curar la enfermedad y tener secuelas, y otra cosa es curar la enfermedad con la menor cantidad de secuelas posibles desde muchos puntos de vista, como estamos viendo. Hay una gran diferencia en eso. Claro, y digamos, para aplicar ese tipo de filosofía de tratamientos conservadores hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Efectivamente. Importante hacer un buen diagnóstico. Efectivamente. Sobre todo a nuestros amigos, los odontólogos generales, que mandamos a tomar panorámicas, ¿no? Y de repente podemos descubrir en nuestros pacientes esto. Claro que sí. Y de repente no tenemos el conocimiento exacto para poder hacer un buen diagnóstico, no como un patólogo, por ejemplo, pero podemos hacer la derivación, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Todos tenemos que reconocer que tenemos limitaciones en cuanto a conocimiento, ¿no? Aquí zapatero a tus zapatos, exacto. Eso es claro, ¿no? En la universidad nos pudieran haber inculcado muchos conocimientos, pero la tecnología y las enfermedades hoy se conocen de tal manera que cada especialista tiene que encargarse de su campo. El odontólogo general que haga la odontología general, el endodoncista que haga sus endodoncistas, el ortodoncista que haga su trabajo. Cada especialidad tiene su propia filosofía y hay que entrenarse para eso. Aquí esto no es improvisado, aquí no es que se me ocurrió hacer esto y voy a hacerlo, no. Hay que formarse, hay que conocer, hay que estudiar bastante y en base a eso uno recién puede tener la confianza suficiente para ofrecerle al paciente un tratamiento que está seguro que va a ser efectivo. Mientras no se conozca eso, más un diagnóstico correcto, que es la base fundamental para obtener éxito en nuestros tratamientos. En tu caso, Hiroshi, es un buen complemento en las dos especialidades que has llevado, ¿no? Sí, reitero que me ha ayudado a entender mucho más algunas enfermedades, ¿no? Me ha ayudado a pensar de otra manera y creo que en el fondo lo ideal sería que de repente todo cirujano haga un poco más de medicina y patología oral, o tal vez todo especialista en medicina y patología oral haga también algo de cirugía, para que sea una especie de complemento, ¿no? Es una idea un poco, una filosofía un poco estricta, pero bueno, claro, te lo comparto porque tal vez en el tiempo que tenemos involucrado en todo este campo me ha permitido pues, realmente tener un poco de conocimiento desde ese punto de vista, ¿no? Claro, incluso a los jóvenes que están saliendo y están queriendo hacer especialidades, ¿no? De repente estudiar patología, ¿no? Medicina y patología oral, ¿no? Bueno, sí, tengo que aprovechar esta oportunidad para un poco estimular a las nuevas generaciones de odontólogos, pues les diría que el Perú en este momento, a diferencia de otros países en Sudamérica y en Europa y en América que nos llevan años de diferencia en cuanto a... El Perú tiene poca cantidad de especialistas.
Sí, bastante. Lamentablemente en esta área, en cirugía hay 70, 80 maxilofaciales, si no me equivoco. Ujú. En medicina y patología oral somos contados, o sea, somos Sí, muy tú, pocos. Wilson Delgado y de repente unos cuantos que Somos no muy conozco. pocos, entonces Sí, imagínate la gran población que hay en el Perú. Y eso es una tremenda limitación. Por eso aprovecho este breve comentario para decirle a las nuevas generaciones de odontólogos, el Perú necesita especialistas. Necesita que se formen. No es una especialidad que te retribuya económicamente, eso hay que claro. hablar como otras, ¿no? Pero sí te va a dar muchas satisfacciones académicas, profesionales, sobre todo. Y necesitamos que más jóvenes se formen. Necesitamos más patólogos maxilofaciales, necesitamos más cirujanos maxilofaciales en el Perú. Y según eso es importante también agradecer los trámites que están haciendo nuestras autoridades en relación al residentado Claro, odontológico, exacto. por ejemplo, Eso ayuda bastante, que ¿no? gracias a eso es muy probable que ahora ya la mayor cantidad de profesionales se capacite y pueda acceder a formación, a formarse como especialista en estos campos, que netamente es un trabajo hospitalario, pero hay muchos hospitales. En Lima, por ejemplo, casi ya todos los hospitales tienen maxilofaciales, Eso es cierto, odontólogos. exacto. Ah, Pero si nos vamos a provincia, la mayoría de especialistas están conglomerados acá en Lima. Hay departamentos en nuestro Perú que no cuentan con un especialista en y el donde campo. hay una gran cantidad de pacientes Y con patologías casuística hay, en casuísticas, todo el exacto. país hay casuística, ¿no? Me falta más estímulo, digamos, como para que pueda, más incentivos como para que ellos puedan trabajar en provincia, ¿no? Sí, El efectivamente. estímulo económico me parece bastante importante, ¿no? Sí, claro que sí, el estímulo económico es importante, pero bueno, creo que aquí es Claro, importante mencionar la tendencia y el cariño que hay que claro, tenerle a pues, todos estos principios. Es cuestión de gusto, es cuestión de cariño. claro. Uno tiene que tener pasión por estas cosas. Exacto. Y qué bueno, Hiroshi, que nos muestra estos tipos de tratamientos conservadores y que ya está cambiando la tendencia. Y así como justamente comentábamos, hay gente que quiere también cerrar sus dientes, se hace más endodoncias, hay que Mm, prepararse para hacer las endodoncias claro que bien. sí, así es. Entonces, en este caso, hay gente que también, de repente, hay casos que se puedan salvar, ¿no? Y no necesitan tratamientos pues bastante radicales, entonces también hay que prepararse para eso. Te agradezco bastante, Hiroshi, por haber venido a nuestro programa y te invitamos pues, para otra oportunidad, ¿no? Porque de hecho que en patología hay mucha casuística, muchos temas por ver, ¿no? No, sí, yo siempre he estado comprometido con la formación académica. Ya llevamos buena cantidad de tiempo como profesores en algunas universidades y siempre me ha preocupado el hecho de compartir el conocimiento. El conocimiento cuando uno lo guarda y la experiencia cuando uno lo Ajá, guarda es simplemente egoísmo, ajá, uno es ser egoísta. Pero estas actividades como las que ustedes muy bien las están haciendo de difundir el conocimiento prácticamente a costo cero, sí. es una actividad loable por parte de ustedes. Yo los felicito realmente. Es un trabajo muy importante que están haciendo ustedes como encargados en este momento de la parte del Colegio Ontológico del Perú. Y sí, pues siempre yo voy a estar ahí dispuesto a poder venir en cualquier momento para Claro, los temas. Hay un montón de temas. El claro, campo de medicina y patología oral es exacto. inmenso. Cirugía también es inmenso. Así que, bueno, creo que nunca vamos a poder culminar realmente con todos los temas, ¿no? Hay Claro, un claro que montón sí. para Más bien conversar. después te vamos a pedir tu correo y un consejo para los odontólogos que están en su consultorio ahorita. De repente toman una panorámica y encuentran una lesión de ese tipo que de repente ellos no conocen. ¿Qué consejo le podrías dar, no? Mire, el consejo que les podría dar es siempre consultar con una persona que tenga más experiencia. Am, Me imagino que cada uno tiene su amigo de referencia, le digo de Claro, referencia en cada especialidad, ¿no? De repente el exacto. profesor en el área de medicina, el profesor o el colega que es cirujano maxilofacial que está por Exacto. ahí, siempre vamos a conocer, ¿no? Entonces, antes de cometer errores en lo que significa no solo diagnóstico y manejo, consultemos, preguntemos. La consulta tiene dos ventajas. Uno, que el paciente va a recibir probablemente el tratamiento adecuado. Y dos, vamos a aprender cada vez más. Cada caso raro que veamos es un conocimiento invalorable. Entonces, podemos recurrir a la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, a Specibun. Ahí tenemos nuestra página web, a Specibun. Ahí está la dirección, el correo electrónico de todos los maxilofaciales registrados en el Perú. Con cualquiera de ellos nos podemos comunicar y hacerle consultas,
o en todo caso vuestro servidor también está ahí permanentemente a la espera de cualquier consulta, encantadísimo de poderlos ayudar en cualquier momento sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Yoshi Concha por haber venido a su programa. Hasta en otra oportunidad, doctor. Claro que sí, ahí estamos y gracias por la invitación una vez más. Gracias, doctor. Bueno, amigos, nos vemos en otro programa de debate ontológico todos los miércoles a las 4 aquí en TV COP, el canal de los odontólogos. Nos vemos.